Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes de nuestro globo. Iremos hasta el fondo de aquellas realidades desconocidas en nuestro continente. Desplazamos submarinos nucleares. Periodistas y expertos dispuestos a traerles diferentes perspectivas de los hechos más controvertidos de nuestro planeta. Política, medio ambiente, cultura y derechos humanos. ¿Quieres saber qué detectamos en nuestro radar informativo? Sintonícenos ahora mismo porque aquí comienza Radar Mundial. Así es, Radar Mundial. Hoy empezamos con una emisión más. Bienvenidos, mi nombre es Jency Hernández, directora del programa Radar Mundial, y es un gusto tenerlos con ustedes sintonizándonos y estando al tanto de toda la información. Les quiero decir que hoy estamos felices porque la familia de Radar Mundial se creció. Sí, señores. 17 personas trabajando para este programa que les estamos dando a ustedes todos los jueves a las 6 de la tarde por Unisabana Medios. Así que les damos la bienvenida a los nuevos integrantes. Yaleni Solano, quien es estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Nicolás Marulanda, quien ya es graduado de la Universidad de La Sabana y nos quiere seguir acompañando. Juan José Martínez, también estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Y pues nuestros periodistas que ya han estado con tiempo con mucho más tiempo en Radar Mundial desde el inicio. Lizeth Moyano, bienvenida a Radar Mundial, una versión más, y a Manuel Luna, quien es nuestro politólogo en esta mesa de trabajo. Además, Alejandra Cervantes, quien hace doble de comunicación y periodismo con ciencias políticas. Así que les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, @Radar Mundial, Unisabana, en Twitter como Radar M Sabana y en Instagram como Radar Mundial. Además, le damos las gracias a nuestro máster, quien se encarga de que esto sea posible, a Andrés Páramo. Así que, ¿qué tema tenemos para hoy, muchachos? Hoy vamos a estar discutiendo la crisis del presidencialismo en Sudamérica. Tenemos preparados unos casos muy puntuales de lo que está pasando en el hemisferio. Así es, Manuel, nuestro tema de hoy, la crisis del presidencialismo. ¿Qué es el presidencialismo? ¿Por qué en crisis? Pues bueno, todo esto los vamos a empezar a explicar con todo el análisis que tiene nuestro equipo de trabajo y ya entonces vamos a darle inicio. Esto es Crisis del presidencialismo en Radar Mundial. Radar Especial. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? A los banqueros ladrones. Que se supiera la verdad. ¿Caudillos enamorados y cegados por el poder? Crisis presidencialista en Sudamérica. Así es, entonces, crisis del presidencialismo. Pero vengan, ¿ustedes me pueden explicar qué es esto del presidencialismo? Yo creo que es importante primero que aclaremos que esto es un sistema de gobierno, una forma de gobierno. Es la forma en la que se institucionaliza, se reparte y se ejerce el poder en determinado país. Es decir, básicamente es la estructura de un gobierno. Si tenemos el sistema parlamentarista, El el semipresidencialismo y que es el presidencialismo, que básicamente es el que escogimos. el que tenemos en Colombia, el que tenemos varios en Sudamérica. Entonces tenemos los 3 órganos de poder político, sería entonces el legislativo, el ejecutivo, que es el primero que va en la cabeza, y ya el judicial. Entonces, este sistema funciona dentro del contexto, recordémoslo, democrático. Para que exista debe haber un sistema democrático y recordemos entonces la separación de órganos, pero la cierta supremacía que tiene digamos, el poder ejecutivo es diferente a los demás poderes. ¿Por qué? Yo quise traerle a la mesa de trabajo a 2 autores que son clave en la ciencia política, Lindsay y Sartori, y ellos plantean 4 condiciones claves para entender el presidencialismo. La primera es que el presidente es el jefe de gobierno y al mismo tiempo es el jefe de Estado. Esta distinción es más clara en el parlamentarismo, donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Aquí se fusionan las dos en la cabeza del presidente. Es elegido mediante voto popular y no por el Congreso o por el Parlamento de su país y tiene un periodo de gobierno establecido y conocido. El Congreso no puede destituirlo o si lo puede hacer tiene muy serias limitaciones para poder llevar a cabo esa destitución. Este presidencialismo se inaugura en Estados Unidos con su constitución y se replicó, fue calcado en algunos países de América Latina.
Recordemos entonces, importante dos términos. Jefe de Estado es la representación de la nación ante el mundo y el jefe del gobierno es el que administra todo el orden del gobierno. El Ejecutivo. Es decir, si usted quiere tener tales ministros o no, ¿qué ministros quiero? El gabinete. Y que es quien además es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Recordemos que acá no está la figura de un primer ministro y como lo decía Manuel, es por elección popular. Otra cosa importante es que la moción de censura no está presente en este tipo de sistema de gobierno y ya entonces ingresemos a un término problema que es importante, sí, Manuel, es el hiperpresidencialismo, que es precisamente la crisis del presidencialismo como lo veníamos hablando. ¿Qué características podemos encontrar en este hiperpresidencialismo? Encontramos que es una deformación, si lo podemos llamar así, o una desnaturalización del sistema presidencial. ¿Por qué? Porque la concentración de poderes está muy acentuada en manos del jefe ejecutivo, es decir, del presidente. Y estos poderes que se supone tiene el Parlamento se empiezan a disminuir porque encontramos que todo el poder, como bien les decía, se encamina más hacia el poder ejecutivo, es decir, las manos del presidente. Como para resumir un poco y para que todo nos quede un poco más claro, el hiperpresidencialismo es cuando el presidente ya quiere arraigarse, atornillarse, no puede soltar el poder por ninguna circunstancia y toma todas las diferentes instituciones que están a su alrededor y trata de hacerlas y ponerlas bajo su poder. Alejandra, básicamente una ambición de más poder. Es un punto clave el que toca Alejandra. Las constituciones en América Latina le han entregado a los presidentes como jefes de Estado y jefes de gobierno una cantidad de facultades que los vuelve casi que intocables. Hoy en América Latina tenemos a unas figuras de peso que en su momento fueron presidentes populares, presidentes muy conocidos con la justicia, poniéndolos en aprietos, porque ya no son los intocables, porque ya no son esas figuras que antes no podían ser ni investigadas, ni seguidas, ni nada por el estilo. Ahora tenemos a unas figuras debilitadas que están siendo acorraladas por la justicia. Así es, Manuel. Tenemos entonces dos formas de ver el hiperpresidencialismo. ¿Cuáles son estas formas, Juan José? Sí, los dos tipos básicos que tendríamos de presidencialismo serían una primera medida, el autoproclamado por el gobierno, es decir, una línea ejecutiva en cabeza de un presidente que se extralimitan sus funciones y en virtud de eso, o en detrimento más bien del cuerpo legislativo. Y otro que es de un consenso otorgado por el pueblo, que es básicamente esos caudillos que surgen y que con una forma de actuar muy empática enamoran las masas y es ese mismo enamoramiento los que los impulsan a protagonizar un régimen hiperpresidencialista. Muchas gracias ahí, Juan José, por el dato. Entonces, entremos en materia. Tenemos varios ejemplos en Sudamérica que les queremos traer y empecemos con el caso de Argentina. Reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. El presidencialismo desde Argentina. Entonces nos ubicamos en las coordenadas 34 grados sur, 50 grados oeste, en las lejanías argentinas, donde tenemos la primera parada en este infame trayecto de hiperpresidencialismo suramericanos a los que hoy nos referimos. Nicolás, entonces ingresamos con Argentina porque tenemos un país que cae en este hiperpresidencialismo. Antes de ingresar entonces con eso quisiéramos darle a nuestra audiencia una línea política que se mantiene entonces desde Perón. Nicolás. Sí, arrancamos con el presidente Perón, el expresidente Perón, que estuvo en los años 46 al 55 en su primer periodo, ya que él sostuvo un tiempo en Argentina durante el gobierno y se fue exiliado, ¿sí? Regresando más adelante al país para volver a gobernar, pero estuvo hasta el año 74, ya que Recordemos entonces que Perón estuvo en dos periodos inicialmente desde 1946 a 1950-51 y después en 1951 hasta 1955. Perón ocupó varios cargos antes de llegar hasta la presidencia, pero entonces es derrocado. ¿Por qué es derrocado, Nicolás? Cuando amigo Perón ocupó, pues como tú le dices, ocupó varios cargos en la presidencia y tuvo que irse exiliado porque durante el final de su gobierno, Perón acrecentó su lucha contra otros grupos y políticos
y finalmente estuvo exiliado en varios países latinoamericanos porque en el año 55 fue derrocado por su conducta y comportamiento político. Pero hay algo bien interesante ahí porque Perón vuelve al poder luego de la estar política. exiliado. Vuelve para el año 1973, cuando gana entonces las elecciones, pero pasa algo muy particular aquí y es que su esposa, quien era la vicepresidenta en su entonces, queda en el poder. ¿Por qué queda en el poder, Manuel? Pero él muere y no puede llevar a cabo ese mandato y finalmente es su esposa la que asume las riendas de Argentina. La señora María Estela, ¿me recuerda su apellido? María Estela, no tengo el nombre acá, María Estela. Ella entonces queda en el poder y Perón muere. Luego de esto tenemos entonces una línea del mismo partido justicialista, quien es Perón el que se encarga de crear este partido de esta línea, el peronismo. María Estela Martínez de Perón, le tengo el dato. Gracias por el dato ahí, Lisset, muchísimas gracias. Y entonces seguimos con otro gran personaje, se llama Carlos Menem, quien está en el poder desde 1989 a 1999, Nicolás. Fue condenado a 7 años y medio de prisión por contrabando de armas de guerra a Croacia y Ecuador. Eso fue en el 2017, ¿no? Es un presidente que pues dejó grandes temas con el contexto del gobierno argentino. Apeló a la Corte Suprema por esta condena y por estas acusaciones. Y pues ya porque es un sujeto que a su edad ya tenía 70 años. Recordemos, Nicolás, entonces cuando les hablábamos del hiperpresidencialismo, cuando los presidentes tratan de ganar más poder del que tienen y empiezan a apoderarse entonces de todas estas, de los órganos que hay en el sistema de gobierno. Resulta que Menem es bien característico porque cuando lo condenan entonces a 7 años y medio de prisión, él intenta pasar un proyecto para que no lo metan a la cárcel básicamente y para que la corte le perdone que esté en prisión porque tiene 70 años. Entonces, como tiene 70 años ya no puede entrar a la cárcel. Tuvo delitos en su gobierno, por ejemplo, como fue el tema de sobresueldos y sobrecostos en temas de origen público. Y también entre 1991 y 1995, Menem permitió el desvío de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, como ya mencioné antes, lo que también fue lo que le abrió investigación y por lo cual se le condenó y apeló a la Corte Suprema. Además, le tengo un dato importante. La mayoría kirchnerista en el Senado se opuso a que le quitaran el fuero. Ahorita les vamos a explicar un poco más de qué se trata este fuero que tienen los legisladores, pero la mayoría kirchnerista en el Senado se opuso a quitarle estos fueros y por eso no fue posible que él entrara a la cárcel y fuera judicializado pertinentemente. Además, tenemos entonces también de la misma corriente peronista o justicialista al señor Adolfo Rodríguez, quien estuvo en el 2001, ya llega entonces Eduardo Duhalde en 2002 hacia el 2003 y venimos con un muy buen personaje, sí, Nicolás. Hay que resaltar que primero que Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Duhalde fueron presidentes interinos, ¿sí? Durante este proceso que tuvo después de la era Menem, de la época Menem. Luego sigue de la Rúa. Viene de la Rúa, que de la Rúa estuvo en la mitad, por así decirlo, sí, de ese proceso. Y viene Néstor Kirchner, que estuvo entre 2003 y 2007. Para allá entonces íbamos. Aquí empiezan los personajes de la política argentina más actual, porque empieza Néstor Kirchner y después sigue su esposa, Cristina Fernández, cuando él muere. Entonces, importante, Néstor Kirchner está desde 2003 hasta 2007, mientras que su esposa en ese mismo tiempo, o ese mismo periodo de tiempo, está como senadora. Ya para entonces, en 2017, entra Cristina Fernández hasta el 2011 y luego tiene un segundo periodo desde el 2011 hasta el 2015. Es bien importante entender lo siguiente, y es que el partido político de ella ingresó, digamos, con el apoyo del partido justicialista, pero ya después para 2017, con todos los problemas judiciales que tiene por corrupción, intenta crear su propio partido político, Independiente Unidad Ciudadana. Entonces, es elegida senadora en el 2017, luego de sus 2 periodos presidenciales. Es muy importante entonces tener aquí una línea de cuáles fueron
sus casos de corrupción o por qué está siendo investigada? Ella está siendo investigada por 6 casos específicamente que tienen que ver con corrupción e encubrimiento. Uno de ellos es los cuadernos de la corrupción, que es un tema que está en este momento en contexto actual en Argentina. Otro de ellos es el encubrimiento a ciudadanos iraníes que perpetraron un atentado en los años 90. La muerte del fiscal Alberto Nisman. Declaraciones sobrados sobre bienes y acumulación de bienes. Y la otra parte es el dólar futuro. ¿Okay? Pero pues para poder entrar ya en contexto y entender bien qué está sucediendo, tenemos un invitado. Así es, tenemos un invitado entonces en nuestra línea, ¿cómo está? Gustavo Bazán, buenas tardes. Él es periodista del Clarín de Argentina, editor de la sección de Economía. Gustavo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias, señor. Gustavo, entonces le quiero preguntar inicialmente, ¿por qué Cristina Fernández no ha podido ser judicializada? Entendemos que hay una ley de fueros que la protegen y quisiéramos saber entonces un poco más de esto concretamente. No, en realidad está judicializada. Las causas, como bien decían ustedes, tiene 6 procesamientos. Los procesamientos están avanzando. El tema de los fueros significa que ella actualmente es senadora de la Nación y el tema de los fueros, repito, significa que no puede ser encarcelada justamente por la protección de esos fueros. Lo que se debatió días atrás en el Senado fue si se daba lugar a una orden, a un pedido del juez que entiende en la causa, de poder allanarle sus domicilios, es decir, si podían entrar la justicia a su domicilio para revisar y eventualmente secuestrar evidencia que pudiera servir al esclarecimiento de la causa. Hubo un primer intento de levantarle los fueros específicamente para esto que pidió el juez de los allanamientos y fracasó, pero en segunda instancia volvió a someterse a votación el pedido del juez y esa vez sí se autorizó el allanamiento de las viviendas de la ministra Cristina Kirchner. Precisamente quiero interrumpirle un momento, señor Gustavo, y es que hay que aclararle a nuestra audiencia que esta ley implica que la Cámara de Representantes o cualquiera de las 2 cámaras, dependiendo del caso, tiene que aceptar, 2 tercios de esta Cámara tiene que aceptar que se le quite estos beneficios que ella tiene como legisladora. Sí, exacto, así es. Lo que está en danza ahora es si eventualmente apareciera un pedido de prisión para la expresidenta, actual senadora. Hay una posición dentro del Partido Justicialista, que como ustedes bien decían, es el partido donde la expresidenta empezó su carrera política. Hay una posición, repito, que dice que hasta que no haya una condena firme no debería pedirse el desafuero de la expresidenta o de cualquier otro senador o diputado. Esta es la discusión que seguramente va a venir en los próximos días porque hay muchas probabilidades de que el juez que entiende en la causa pida la captura de la expresidenta, aunque no tenga condena firme, porque el juez entiende que la expresidenta tendría, por decirlo de alguna manera, poder como para interferir en la causa y lograr así que el juez no pueda llegar a dilucidar realmente qué es lo que pasó en los 6 procesos en los que tiene procesada precisamente a la expresidenta. Esa es la discusión más actual aquí en Argentina respecto a los fueros de la expresidenta. Es importante también entender cuál es el panorama ahorita con las bancadas en el Senado y en la otra Cámara, porque sabemos que el partido que solía apoyar a Cristina Fernández le está dando la espalda. Estamos hablando del partido, la mayoría peronistas, y por eso
entiendo que ella creó su propio partido. Así que usted que está allá, ¿usted qué cree? ¿Cree que de pronto sí se le puede aplicar el desafuero a Cristina Fernández o que por el contrario va a haber suficientes legisladores que apoyen que no se le quite el fuero o los beneficios que tiene? Como ustedes bien decían, se necesitan los 2 tercios y me parece que no hay voluntad, repito, en el partido peronista o en los legisladores del partido justicialista peronista en aceptar el desafuero de la expresidenta hasta tanto no tenga una condena firme. La condena firme, ¿cuándo se podría conocer? Bueno, no antes del 2019, mediados del 2019, eventualmente, si avanza todo el proceso judicial como se espera que avance. Gustavo, nosotros contactamos a un profesor que se llama Pedro Paulo Gregori, él es brasileño, él es analista político en temas de geopolítica, exactamente. Él es aquí de la Universidad de La Sabana y le preguntamos si cree que las cámaras parlamentarias de Argentina pueden aprobar el desafuero al expresidente y esto nos respondió él. Le invito a escuchar el audio. Yo veo muy difícil que el Congreso apruebe el desafuero en contra de Cristina. Primero porque el bloque peronista tiene mayoría en ambas casas. Además, el fallo del juez Bonadio fue de prisión preventiva y hasta congresistas tanto del bloque peronista, del Partido Justicialista, como del Movimiento Ciudadano y otros han dicho que no votarían por sacar el desafuero de Cristina hasta que no tengan un fallo más firme, que no sea de prisión preventiva. Gustavo, escuchando ya el audio del profesor, ¿piensa usted que eso es probable? Es bastante coincidente con lo que les acabo de decir, que no veo probable, hasta que no haya una condena firme, que el peronismo entregue, entre comillas, a la expresidenta. Esto es increíble porque entonces los presidentes cometen actos de corrupción y se acogen a estos tipos de fueros para no ser judicializados como deben ser. Entonces, judicializado está, se le está investigando, hay 6 procesos en marcha, 6 causas en marcha, algunas las enumeraste hace un minuto, dólar futuro, corrupción en contratos de obra pública, en fin, hay procesos, simplemente que el proceso avanza, pero con la expresidenta libre, nada más que esa es la diferencia, pero como te decía recién, eventualmente este año o el año que viene el juicio va a avanzar, se hará un juicio oral y finalmente se sabrá si la expresidenta es condenada o no. El único privilegio que tienen hasta ahora es a no ser encarcelados. El resto del proceso judicial sigue en marcha normalmente. Gustavo, ¿usted piensa que puede llegar a pasar un caso Lula en Argentina? De que lleguen elecciones con una candidata que tenga casos de corrupción y esté siendo investigada y judicializada. Bueno, las elecciones presidenciales en la Argentina son en octubre de 2019. Sinceramente, no creo que la presidenta obtenga una sentencia firme, ya sea por la libertad o por la prisión, antes de los comicios del año que viene. Bueno, entonces muchísimas gracias, señor Gustavo Bazán. Recordemos que él es periodista en el periódico El Clarín en Argentina. Entonces, ya para cerrar, tenemos entendido que los presidentes, en este caso Cristina Fernández, trata de acudir a la justicia y a leyes como las que les dan los fueros para protegerse de estos procesos de judicialización. Vamos entonces a movernos al siguiente país. ¿Qué sigue entonces, Manuel? Yo creo que ya es hora de irnos para Ecuador, un país que también ha tenido un protagonismo muy reciente por escándalos en torno a un expresidente también que estuvo bastante tiempo en el poder. Vamos entonces en Radar Mundial con Ecuador. El pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia. La crisis vivida en Ecuador.
Nuestro radar detecta otra irregularidad en la ubicación de 0 grados sur y 78 este. La capital de Ecuador se paraliza con otro representante amado por el pueblo, pero manchado de corrupción. Una tierra en donde la Constitución motiva y protege un sistema hiperpresidencialista. Tal como lo dice Alejandra, en Ecuador se da un fenómeno de hiperpresidencialismo avalado por la Constitución. Podríamos decir que aquí se marca un hito con respecto a otros países de la región, porque hemos visto cómo mediante reformas constitucionales varios presidentes del hemisferio se logran atornillar en el poder. Ahora, si vemos la primera constitución de Ecuador, después del retorno del ejercicio democrático a este país, se da en 1979. He traído un recuento de algunas gabelas o de algunas motivaciones que estas constituciones a partir de esa constitución del 79 se ofrecen para los que ostentan el poder y que motivan un régimen hiperpresidencialista. Voy a empezar con una muy curiosa que es el veto presidencial parcial y total. ¿Sabían ustedes que en Ecuador el presidente puede vetar un proyecto de ley que simplemente se le antoje, que no va que no va por el camino del plan de gobierno o que no favorece el interés de la sociedad? Increíble. Un caso bien particular ahí en Ecuador. Sí, es increíble y es algo que claramente a largo plazo va a favorecer el hiperpresidencialismo. Cuando el veto es un veto total, incluso el tema no puede volver al Congreso hasta después de un año de vetada la propuesta de ley. La propuesta de ley. Les hablo de la Constitución de 1979. Esta Constitución ha sufrido dos cambios ya. Se propuso una en 1998 y otra después de que sube Rafael Correa en 2008. Las tres constituciones han mantenido la figura del veto presidencial y también han mantenido la figura del presupuesto anual, que es básicamente que el jefe de Estado tiene total autonomía para establecer su presupuesto, para aumentar la capacidad de endeudamiento sin el permiso del Congreso, y este cuerpo legislativo lo último que termina haciendo es simplemente colocando un techo de endeudamiento. Es decir, él toma esa decisión por cuenta propia. Sí, que más tarde le va a generar unos problemas de los que ya le vamos a hablar, Jensi. Digamos que la única limitación que ofrece ahí o que ostenta ahí el cuerpo legislativo es simplemente colocar un techo a la tasa de endeudamiento. Por último, vemos que la última constitución, que es la constitución promulgada después de que Rafael Correa sube al poder, trae consigo una figura muy particular. Fíjense ustedes que a partir de esta constitución de 2008, el presidente puede disolver la asamblea si él cree que las funciones, que está ejerciendo funciones que no le competen. Absurdo. Es absurdo y va incluso en contravía de absolutamente todas las teorías del régimen presidencial. De la separación de poderes. De la democracia misma, porque es que son personas elegidas por el pueblo, pero si al presidente no le conviene, no le satisface, entonces... Ahí como... En algún punto hay rasgos ahí de dictadura, lo que mencionábamos precisamente de cómo se puede ver el hiperpresidencialismo, de la forma más dictatorial o de la forma más populista. Entonces aquí caemos en la dictatorial. Él ya buscaría atornillarse en el poder. Exacto, pero atornillarse en el poder con una particularidad, que no es reformando la Constitución, aunque sí se le han hecho algunas reformas que ya vamos a tratar, sino que la Constitución misma trae implícitas estos mecanismos para que los se atornillen en el poder y para que se extralimiten en sus funciones el poder ejecutivo. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Las reformas que ha hecho Rafael Correa, como permitir la reelección indefinida, por ejemplo, que es un tema que ya vamos a tratar más adelante. De momento hemos cerrado con el recuento histórico y estas reformas, la que acabamos de mencionar de la reelección indefinida, bueno, ha sido uno de los puntos fundamentales y de los puntos más controversiales en la salida de Rafael Correa, y escuchemos cómo defiende Rafael Correa este planteamiento. Yo en el Senado me muero. Vea, no le he dicho una vez, le he dicho 500 veces. Yo nunca quise presentarme a reelección. Permití una decisión de mi partido, ¿ya?, de hacer un cambio en la Constitución para que las postulaciones sean indefinidas, primeramente porque yo creo en eso. Fue un error no ponerlo desde el inicio. Pero sí me sentía muy incómodo de que yo diera paso a eso, pudiendo ser beneficiario de esa enmienda. Me sentía mal.
pero uno tiene que sacrificar legítimas vanidades, aspiraciones, reputaciones para cumplir su responsabilidad histórica, y teníamos que ganar el 2017 o mucho el avanzado. Bueno, y entonces se da que efectivamente Rafael Correa logra esta reforma constitucional para promulgar la reelección indefinida del presidente, pero como él mismo lo anunció desde un principio, él no iba a ser favorecedor de esa reforma, es decir, no se iba a volver a lanzar como presidente. Pero en contraparte pone a Lenín Moreno, que controversialmente hoy es incluso acusado por Rafael Correa, quien habría sido paradójicamente su padrino político, de perseguirlo políticamente por los escándalos de corrupción que hoy lo manchan. Se me hace conocida esa historia, dejar a alguien en el poder. Será porque Como algo a local, nivel ¿no? nacional, Algo muy cercano. parece. Sí, claro, y no es lo único que se... realidad. Sí, incluso no es lo único que se parece, incluso también los fueros, aprovechar los fueros postpresidenciales, llamémoslo así, para blindarse de ir a la cárcel o de responder por algunos procesos judiciales, es una constante que se repite en estos regímenes hiperpresidencialistas. Entonces vemos que entonces Ecuador se enfrasca en un dilema muy grande y en un proceso cíclico, porque recordemos que Rafael Correa sube en 2007 al poder luego de la destitución del presidente Lucio Gutiérrez. Después de unos fuertes escándalos de corrupción, emerge Rafael Correa como un líder mesiánico, como la respuesta al problema de corrupción que estaba tratando Ecuador en ese momento. Y paradójicamente, al salir del mandato en Ecuador, pues vuelve que pareciera como que estos líderes que se presentan como una respuesta vuelven a caer en el fango del mismo. Precisamente es ahí cuando la población está buscando como esa persona que lo salve de todas sus necesidades y buscan un gobierno muy paternalista. Latinoamericanos, finalmente, Jensi, pienso yo, es muy esencial entender ese factor en la política latinoamericana, en la que hemos pasado por dictaduras, perdemos la democracia y luego cuando la intentamos reconstruir volvemos a caer. Y ese ha sido, digamos, un común denominador históricamente. Una constante. Y entonces, desde esta perspectiva de los líderes que surgen como respuesta, pero paradójicamente vuelven a caer en el error del que surgieron precisamente como una propuesta, y de la reelección como método para atornillarse en el poder y para motivar el hiperpresidencialismo, escucharemos al profesor Fernando Suitanic, que nos trae un análisis muy interesante al respecto. Estos líderes que surgen como outsiders, o sea, como los que van a salvar un sistema político y democrático decadente, generalmente son gente que viene de fuera del sistema y se muestran como salvadores. Fujimori, el señor Chávez. Pero a la larga, si analizamos, tanto Chávez como Fujimori cayeron de lo mismo que ellos pensaban criticar y combatir, que era el caso de la corrupción. Yo pienso que un régimen presidencial debe durar un periodo, no hay reelección, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces entramos acá en un dilema porque sabemos que muchas políticas de Estado necesitan continuidad, más cuando son políticas que vienen a hacer una ruptura del orden establecido y que promueven cambios, digamos, en el ámbito económico, que son cambios que obviamente y por razones evidentes necesitan mucho tiempo para implementarse y no es suficiente un periodo presidencial. Entonces el dilema fluctúa básicamente entre si dar continuidad a las políticas con la figura de reelección o exponerse a la corrupción propia del hiperpresidencialismo, que es básicamente el tema que nos compete en esta mesa. Y como nos hemos dado cuenta, en Ecuador, esta figura de la reelección o del caudillismo en cabeza de Rafael Correa ha planteado o ha difundido en la opinión pública un sinsabor grande en torno a varios escándalos de corrupción. Y es precisamente de eso de lo que le quiero hablar, Juan José, porque resulta que en Ecuador y en aras de mantenerse en el poder hay dos escándalos que están salpicando actualmente a Rafael Correa. Uno que lo tiene a nada de ser, de ser no víctima, sino de ser responsable de una decisión judicial, y es el caso Balda. Es el caso de un opositor y exasambleísta de Ecuador, quien justo ayer la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia, pero es ese el caso que más llama la atención. ¿Por qué? Porque a este exasambleísta de la oposición lo secuestran en Bogotá, Colombia. ¿Y de qué se le acusa a Correa? Se le acusa precisamente no de ser autor material de los hechos, pero sí autor intelectual. Algunos de los autores materiales de los hechos ya han sido judicializados, ya están respondiendo por los actos de los cuales se les ha acusado, pero los autores intelectuales, entre los que está
Rafael Correa y algunos de los miembros del gobierno hasta ahora están respondiendo. Es el caso que lo tiene más cerca de poder pagar una condena y es el caso que de alguna manera también rescata la reputación de Lenín Moreno en este momento en materia económica, porque a nivel de comunicación política es lo que tiene para rescatar, para decir estas medidas que están de alguna manera molestando al pueblo, es lo que dice es la corrupción. La causa es la corrupción de Correa. Otro de los casos de corrupción o de los cuales se evidencia el hiperpresidencialismo, que no está ya dado el veredicto, pero es el caso del general Gabela. El general fue asesinado, la familia no acepta la versión del Estado y hay cierto manejo de dineros raros por ahí y entonces es lo que se está investigando. Hay una versión del Estado, hay una versión del presidencialismo, hay una versión que favorece a Correa, pero ahora con el presidente Lenín Moreno aparece otros informes que hasta el momento se mantenían ocultos, Juan José. Le cuento que son los casos, no son todos, pero son los casos más mediáticos y son los casos que evidencian el caso de corrupción en Ecuador. Sí, claramente ya se alcanza a vislumbrar en la región latinoamericana la corrupción como un factor recurrente en la decadencia o en la caída de los presidencialismos en esta región. Para concluir con este país ecuatoriano, bastaría con decir que podríamos acudir a 3 variables para dimensionar el grado de hiperpresidencialismo que hay en un Estado. Por un lado tenemos la cuantificación de los poderes presidenciales, es decir, la extralimitación de las funciones o los poderes que se le otorgan al Ejecutivo. La segunda variable sería la mayoría en el Congreso y la tercera variable sería el apoyo popular. Que en este caso se aplica todo para Ecuador. Para allá iba Lisset. Ecuador, precisamente, vemos que Rafael Correa siempre gozó de una mayoría abrumadora en el legislativo, incluso en 2013 alcanzó a tener 100 de las 137 curules en la asamblea. Y en las elecciones de 2007, que es en las actuales, ese mismo partido, el partido de Rafael Correa, obtuvo 74 de las 137 curules para la Asamblea. Entonces vemos que no solamente tiene mayoría en el Congreso, sino que tuvo también un gran apoyo popular con topes de popularidad que estuvieron cercanos al 80%, 80-85%. Y además vemos que se cumple la otra variable a la perfección, que es la cuantificación de los poderes presidenciales con una constitución que se antoja demasiado facilista para los regímenes hiperpresidencialistas. Entonces, tuvimos Argentina, Ecuador y vámonos con Perú. Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido Perú e hiperpresidencialismo. Y suena en nuestra señal otra ubicación geográfica, 12 grados sur, 77 grados oeste. En Lima, Perú, la decepción de su población civil se hace evidente, con la oleada de corrupción e hiperpresidencialismos que los consumen. Pues el caso de Perú es bien particular. Yo les voy a contar un dato, Mesa. Hay 5 expresidentes vivos. ¿Saben qué tienen en común? No, cuéntenos. Todos están presos, investigados o prófugos. Estamos hablando de Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que acaba de llevar a cabo su dimisión en el caso peruano. Manuel, interesante esa constante. ¿Por qué Perú y por qué es como la excepción en todo el continente? Primero les cuento acerca de cada uno. Estamos hablando de Alberto Fujimori. Seguramente ustedes han escuchado de él, líder autoritario, presidente de Perú entre 1990 y 2000 con una reelección de por medio. Fue destituido por el Congreso ante su incapacidad moral para gobernar y en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel cuando estaba huyendo, digamos, estaba intentando buscar refugio en otras partes. Este expresidente tiene ascendencia japonesa, fue detenido en 2005 y pagó 8 años de cárcel hasta que fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Me voy con Alejandro Toledo, acusado de recibir un soborno de 20 millones de Odebrecht. Tuvo una prisión preventiva, fue llamado a prisión preventiva junto con su esposa, Eliane Karp, pero finalmente les cuento qué pasó con él. Es el prófugo, huyó a California y está en Estados Unidos y siguen esperando para poder apresarlo. Porque los inocentes huyen. Vamos con Alan García, Alan García Pérez. Gobernó Perú entre 1985 y 1990 y 2006 y 2011. Miren esto.
creó una fundación con su esposa, Rayitos de Sol, y a través de esa fundación llevaba a cabo lavado de activos e introducía dineros ilegales en Perú para su financiamiento personal. Estamos hablando también del caso El Frontón de 1986, en el que varios reclusos murieron y también está siendo investigado por eso. Y Odebrecht, como la mayoría de los expresidentes peruanos, porque Ollanta Humala también está siendo investigado por lo mismo, ya fue condenado, junto con su esposa el 14 de julio de 2017 por lavado de activos y asociación para delinquir, lo que vendría a ser en el contexto colombiano concierto para delinquir. Nuevamente, junto con su esposa, haciendo de las suyas. Y finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el 21 de marzo de 2018, acusado de tener vínculos con Odebrecht, de haber recibido cerca de $782.207 por financiación de esta multinacional y un monto que fue captado por su empresa Westfield Capital mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía en el Perú, en el caso del Perú. Yo les quiero compartir un audio de Pablo Sergio Nacimiento al respecto, pero antes les voy a contar un poquito porque decía que, porque era un caso particular el del presidencialismo en Perú. Primero porque a diferencia de lo que hemos hablado aquí, en el caso peruano, el presidencialismo de Perú se caracteriza porque tiene un parlamento con más poderes. A mí me causaba curiosidad que Juan José decía que el Congreso Legislativo de Ecuador estaba muy limitado frente al presidente. Aquí el parlamento tiene la capacidad, exactamente, por ejemplo, de retirar ministros por medio de la censura o de la figura de la moción de censura, la salida de gabinetes por votación. El presidente tiene que presentarle su gabinete al Congreso, que es unicameral en el caso peruano, para que determine si va o no, y ya hemos tenido casos de 2 gabinetes con una investidura agónica. Entonces vamos a escuchar al profesor Pablo Sergio hablando al respecto. Ahora bien, el caso de Perú, ¿qué facultades tiene el Parlamento peruano? Perú es un caso interesante en América Latina porque tiene algunos rasgos de parlamentarismo, ¿no? Donde el Congreso tiene mucho poder. Es un Congreso, no es bicameral, es unicameral. Y en Perú, el gobierno que gana la elección, el presidente que gana la elección, cuando forma su gabinete, su jefe de gabinete, tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces, esto da mucho poder al Congreso porque el Congreso puede rechazar el jefe de gabinete que fue escogido por el presidente. Ustedes lo escucharon muy bien. El Parlamento en Perú hace que el sistema abandone un poquito ese carácter tan fuerte, tan hiperpresidencialista, tienda más hacia el parlamentarismo, pero si nosotros lo vemos, eso ha sido después un poco de lo que fue Fujimori, la figura de Fujimori, esta idea del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos. Hoy nos acompaña Ricardo Fabián Vallas, él es profesor de la Universidad de Lima, de la carrera de comunicación en cátedras como comunicación política y opinión pública. Cordial saludo, profesor Vallas. Muy buenas tardes, aquí desde Lima, amigos de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor Vallas, yo quiero introducirlo con una pregunta. La relación parlamento y presidente en Perú, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido un sistema tan sui generis, tan particular en el continente, el de Perú? ¿O el cambio ha sido, digamos, en razón de hechos como el de Fujimori? A ver, como muchos países latinoamericanos, el Perú no ha sido la excepción históricamente hablando. Ha habido un presidente con mucho poder en el cual, movido por el caudillismo, siempre ha sido el que tenía el primer poder del Estado. Esto fue hasta el año 1993, con la nueva constitución política, donde el sistema, se puede decir, el sistema presidencialista es mixto, o sea, el presidente puede, por ejemplo, escoger sus propios ministros, pero esos ministros tienen que pasar por la aprobación del Parlamento. Un Parlamento puede destituir ministros, puede destituir primer ministros y, como indica también la misma Constitución, inclusive presidente de la República en caso de tener acusaciones tan serias como la que tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Profesor Vallas. Entonces, vamos a decir que aquí es un sistema mixto donde se mantiene un equilibrio bastante tenue. En estos últimos días ha estado en prueba
este sistema político en el cual el Congreso de la República se denomina a sí mismo como el primer poder del Estado. El presidente de la República, a diferencia de otros países, el presidente Martín Vizcarra no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, está supeditado en estos momentos a alianzas políticas con pequeños partidos, y el partido fujimorista, Fuerza Popular, tiene la mayoría absoluta dentro del Congreso de la República y está en constante presión al presidente actual de la República. A ese punto quería ir, profesor Vallas, para encaminarlo un poco el fujimorismo, lo que es esa tendencia política. Pensamos que la figura de Fujimori había dejado enterrada cualquier posibilidad de resurgir y hoy son mayoría política. ¿Por qué pasa eso en Perú? ¿Por qué Fujimori sigue más vigente que nunca? Bueno, se explica por muchas razones que el fujimorismo, pese a haber tenido acusaciones tan serias de violación de derechos humanos y corrupción, el Perú, digamos, como otros países latinoamericanos, la política aquí es antropomorfa, o sea, seguimos al líder, seguimos a caudillo. Y durante el gobierno de Fujimori, si bien es cierto que cometió todo lo que mencioné, violación de derechos humanos y actos de corrupción, también hizo grandes inversiones sociales en sectores populares. Actualmente la hija, Keiko Fujimori, está recogiendo los frutos de esta política clientelística que practicó Fujimori durante los años 90. Por eso es que tiene gran apoyo popular en algunos sectores populares. Sin embargo, ese capital político de Keiko ha ido disminuyendo en estos últimos 2 años, debido a que el Congreso de la República no ha estado a la altura de las expectativas. Pese a tener mayoría, no se ha encaminado a las reformas necesarias del Estado peruano que actualmente los peruanos están pidiendo a gritos. Uno de ellos es la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Profesor Vallas. La mayoría del Congreso fujimorista se ha mantenido distante a tratar de cambiar la situación porque, la verdad es, hay muchos jueces actualmente que tienen alianzas políticas muy sólidas con el fujimorismo en general. Por eso es que el fujimorismo en el Congreso no ha querido iniciar esta reforma y en los últimos meses hemos visto que ha caído su popularidad en la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, no hay cadáveres políticos en el Perú. Profesor, permítame una de las principales favoritas para ganar las elecciones. Permítame tocar 2 puntos ya para concluir. Quiero exhortarlo a que haga futurología, porque yo quiero tocar 2 cosas. Primero, que Perú siempre ha tenido, y en el análisis que hice de las elecciones, participación de más del 80% del censo electoral, lo cual es, digamos, una cifra bastante positiva. Pero pareciera que en Perú hay un voto castigo. Entonces, la elección la pierde Alan García, la gana en la siguiente, la pierde Ollanta y Ollanta gana en 5 años después y pasó, y entonces ahora Keiko lleva 2 elecciones. ¿Será que Keiko va a llegar a la presidencia en los próximos comicios o está cerrada esa posibilidad? Lo que pasa es que más grande que el fujimorismo en el Perú es el antifujimorismo. No hay escatimación de que partidos liberales se junten con partidos de izquierda justamente para no hacerle ganar a Keiko Fujimori. Ha quedado tanta la huella del gobierno de Fujimori que el antifujimorismo actualmente es mayoritario en el Perú y en las últimas elecciones, por pocos puntos, los partidos de izquierda liberales se juntaron justamente para que no salga elegida Keiko Fujimori. En las próximas elecciones todavía es una incógnita, en el Perú se mueven muy rápidamente las preferencias electorales, pero todo indica que Keiko va a intentar por tercera vez ser presidenta y no tengo ninguna duda que el antifujimorismo sigue tan vivo como antes y va a oponerse justamente para que no logre ese objetivo. Profesor Vallas, muchas gracias por acompañarnos en Radar Mundial, por haber sacado tiempo para estar con nosotros en esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Manuel, entonces Argentina, Ecuador, Perú. Y nuestro último, entonces, país en el radar de nuestra crisis presidencialista está Brasil. Así que vámonos ya mismo con Brasil.
com o meu primeiro diploma de Presidente da República. ¿Y cómo estamos en Brasil? Y por último, nos dirigimos a las coordenadas 15 grados sur, 47 oeste. Llegamos a Brasil y no nos fijamos en la música ni la fiesta, sino en la problemática política. Uno de los presidentes más amados por el pueblo resulta ser uno de los políticos más juzgados por la ley. Precisamente nos estamos recibiendo a Luis Ignacio Lula da Silva. Actualmente tiene 72 años, es uno de los principales líderes del Partido de los Trabajadores, que tiene una tendencia de izquierda en Brasil, y básicamente les voy a contar cómo ha sido su desempeño en este mundo político. En el año 2002 ganó las elecciones a presidencia con 52.7 millones de votos en segunda vuelta. Esto equivale al 61.22% de los votos. Luego fue reelecto para el 2007 y las elecciones que fueron el año previo, en el 2006, en ellas ganó con el 58.2 millones de votos, es decir, con el 60.8% de acogida entre los votantes. Y finalmente, en las elecciones de 2010, al terminar su mandato, ganó Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, con 55.7 millones de votos, equivalente al 56% de acogida, y precisamente ella fue puesta en este mandato gracias a toda la gestión que realizó Lula da Silva mientras aún estaba ejerciendo el poder como presidente de Brasil. Y entonces nos detenemos acá porque en este instante, justo ahora, Lula da Silva está tras las rejas. Y eso no lo entenderíamos si no comprendemos toda la operación que hubo detrás, que fue la operación Lavajato, sin la cual no nos hubiéramos dado cuenta de los comportamientos que tenían los altos mandos de gobierno utilizando las empresas públicas a su disposición tranquila, robándose literalmente, y está comprobado, robándose dineros públicos. Y que además fue una corrupción que no solo afectó a Brasil, sino que tocó a casi todos los países de Latinoamérica, que nace allá, obviamente pues no solo la corrupción, sino este tipo con las empresas en específico como Petrobras y Odebrecht, nace allá, se permite allá y de ahí se exporta a los otros países. Está comprobado que los altos mandos de la administración de Dilma y de Lula, de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, han recibido más o menos unos 2.400 millones de euros en sobornos. Y por eso se encuentra nuestro presidente en la cárcel. Sin embargo, a pesar de escuchar esto y de que realmente muchísimas personas del gobierno de Lula da Silva y de Dilma Rousseff están implicados en semejante escándalo de corrupción, yo quiero saber si se van a sorprender de lo que les voy a contar. Cuéntenos, Resulta Yaleni. que Lula da Silva sigue gozando de una altísima popularidad en el pueblo brasileño. Estando en estos casos de corrupción. Exactamente. Incluso hasta la semana pasada era el candidato oficial del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, ya la semana pasada dijo que ya no iba a ser el candidato precisamente porque está en la cárcel. Y ahora es otro personaje del que vamos a hablar más adelante. Entonces yo les quiero contar cuáles son las razones por las que este personaje, Lula da Silva, sigue siendo tan popular. En primer lugar, cuando él estuvo en el gobierno, aumentó la economía y digamos que los beneficios y la forma de vida de las personas en Brasil. Alrededor de 30 millones de brasileros se elevaron por encima del umbral de la pobreza y se sumaron a la economía del mercado. Entonces lo que vemos es una gran movilidad social, donde la población más vulnerable pasa a tener una mayor estabilidad económica, y hay que decirlo, una suerte de Lula da Silva, porque en esta época de su primer periodo el barril del petróleo subió muchísimo su precio. Entonces eso hizo que hubiera muchísima más prosperidad en la zona y que esta movilidad se diera y pues se viera o se hiciera parecer que era todo gracias a su gestión. Precisamente esta estabilidad y todas estas cosas buenas que estaban sucediendo en Brasil, fueron resaltadas por políticos de todo el mundo. Incluso Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, lo llegó a llamar el político más popular del planeta. Imagínense eso. El tipo es una rockstar. No solo en los países latinoamericanos, sino en todo el mundo. Lo conocían como uno de los más grandes representantes, y además él lo dice, sorprende mucho que haya llegado al poder porque no se graduó ni siquiera de primaria. Entonces, la forma en la que convenció al pueblo fue con este discurso de yo sé lo que es estar ahí,
y obviamente pues uno se siente identificado. Incluso cuando lo invistieron lloró diciendo que su primer gran diploma iba a ser el de ser presidente de su república. Un Mesías más ahí en América Latina. Un Mesías más, además de todo lo que hemos mencionado, amparado por la buena renta del petróleo, que es también una constante en los sistemas presidencialistas o hiperpresidencialistas latinoamericanos. Mesías o caudillos que suben como espuma por la renta del petróleo y implantan un gobierno subsidiario, beneficiario con las poblaciones vulnerables, pero que después con el desplome de los precios del petróleo simplemente se vuelve insostenible. Bueno, y básicamente entonces esta popularidad que tiene Lula da Silva va muy de la mano con la corrupción, a pesar de que suene tan paradójico. Y es que como básicamente todos los políticos son considerados corruptos en Brasil, y como Lula da Silva durante su gestión logró tantas cosas buenas para la clase media, pues siguen considerando que entre todas esas malas opciones, él es el mejor, y precisamente por eso es que aún sigue gozando de semejante popularidad en su país y en el mundo. Además, la percepción es también de que él era una persona vulnerable, entonces que es mejor que una persona vulnerable se quede con plata robada, con dineros robados públicos, a que uno de las personas que ya llevan en la élite, que a mí me parece que en los dos casos está mal. Está demasiado mal. Y es apelar ese discurso que tienen muchos, que han tenido muchos gobernantes en América Latina, y no solo en Sudamérica, que es apelar a ese estrato nivel 3, clase media, que es el que sostiene entre el quedarse más pobre o volverse más rico. Y es el que sostiene como en cierta forma la parte de la economía de la sociedad. Y precisamente ahí es bien importante el tema de petróleo, porque muchas personas dicen, no, es que el país está sosteniendo su economía en las reservas de petróleo, pero al final y al cabo ellos tienen que tener en cuenta que esto es temporal. El petróleo es un recurso natural y en algún punto se va a acabar. Entonces, el hiperpresidencialismo siempre tiende a caer con esas ideas. Claro, y se va a acabar, y simplemente es una gran falta de inteligencia en esta parte del planeta basar la economía en un recurso como el petróleo cuando estamos en una tierra profundamente rica. Me atrevería a afirmar incluso que Latinoamérica es una región de pobres en un suelo profundamente rico. Así Bueno, es. ya para José. cerrar este tema de Brasil, imagínense que el 7 de octubre va a ser la primera vuelta para las elecciones presidenciales ¿Y de quién es el este favorito? país. El favorito es precisamente, primero vamos a hablar un poquito de quién es el candidato que puso Lula da Silva, y luego les cuento quién es el favorito y cómo va evolucionando esta elección. Claro que sí. Entonces, a una semana, a un mes de las elecciones, el candidato del Partido de los Trabajadores va a ser básicamente Haddad. Entonces, Fernando Haddad, elegido por Lula da Silva desde la cárcel, va a ser su nuevo sucesor, si es que lo eligen. Y también el 18 de septiembre, les cuento, que afirmó que no indultará a Lula si gana las elecciones. Entonces, el más popular ahorita Así láncenos el dato ahí, Yaleni. es Jair Bolsonaro, quien hace más o menos 2 semanas, fue Sufrió. acuchillado, entre comillas. Tremendas imágenes. Sí, cuando estaba precisamente en la plaza pública, podría decirse, Espere, vendiendo no todas sus entendí propuestas. eso de acuchillado, ¿cómo así? Fue ¿Cómo así? literalmente apuñalado Literalmente en la vía apuñalado. pública. Estaba dando su discurso y de repente un personaje... Un atentado, podemos ponerlo así. Básicamente. Y él es el que lidera la intención de voto actualmente, según DMA, que es como una firma de encuestas allí en Brasil, con el 28.2%. Antes no se estaba teniendo en cuenta el desempeño que tendría Fernando Haddad, pero ahora sí, y él es el segundo más importante en la intención de voto con el 17.6%. Y ya para terminar, entonces nos queda esta sensación de que el hiperpresidencialismo deja al país completamente destrozado. O sea, las personas no tienen estabilidad política, no saben lo que va a hacer de su futuro, y si uno no tiene tranquilidad de su futuro, ¿cómo va a vivir bien? Bueno, entonces esto es la crisis del presidencialismo en Sudamérica. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @Radar Mundial Unisabana, en Twitter como Radar M Sabana y en Instagram como Radar Mundial. Muchas gracias a todos, a la mesa de trabajo y a las personas Gracias, que estuvieron Jensi. detrás del vidrio haciendo que esta emisión fuera posible, con la investigación y con la familia de Radar Mundial que se creció en este semestre. Nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión. Bye. Esto fue Radar Mundial.
Síganos en redes y sintonice nuestra próxima emisión.